Son las 9:37 de la mañana, las 8:37 en las Islas Canarias. Podemos hablar ya con don Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias. Don Manuel, ¿qué tal está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Feliz Navidad. Aprovecho para felicitarle las Navidades. Bueno, la semana Igualmente. pasada conocíamos, Feliz Navidad. gracias al diario El Mundo, el contenido de los WhatsApps que intercambió el actual ministro Ángel Víctor Torres con Koldo y que venían de alguna manera a poner en evidencia las mentiras que el propio ministro había dicho en el Senado, en esa comisión de investigación, en su declaración de 3 horas y media. Ayer tuve ocasión de repasármela. La verdad es que hice un ejercicio de masoquismo profundo porque estuve durante 3 horas y media volviendo otra vez a repasar esa intervención del ministro para apuntar, ¿no?, aquellos detalles que se me habían pasado por alto. Me gustaría saber, porque ustedes le van a llamar al Parlamento Canario, también le van a volver otra vez a llamar al Senado, lo anunciaba así este fin de semana la secretaria general de su partido, Cuca Gamarra. ¿Qué cuestiones considera usted prioritarias? ¿Qué aspectos considera usted prioritarios a la hora de resolver? ¿Qué debe aclarar Ángel Víctor Torres en estas dos declaraciones que tiene en el horizonte? Bueno, lo primero que tiene que aclarar es por qué mintió. ¿Qué es lo que tiene que ocultar para no haber dicho la verdad desde el primer momento? Y además asumir responsabilidad porque dijo textualmente que si alguien demostraba que había habido relación directa con alguien de las empresas que están siendo investigadas y con los supuestos casos de corrupción, pues él daría un paso a un lado, ¿no? Con lo cual tendrá que asumir responsabilidades, aunque vista su palabra, pocos tenemos esperanzas de que así sea, ¿no? Y lo digo con absoluta sinceridad, porque creo que en el momento en el que nos encontramos no puede continuar esta situación de mentira constante, de irresponsabilidad absoluta, de haber engañado a los canarios como ha hecho y que aquí no pase nada, ¿no? Yo creo que es una situación en donde de una vez por todas tenemos que actuar con contundencia. ¿Se espera algo nuevo de esa declaración en el Parlamento? Lo digo porque hay gente que es muy escéptica, muy pesimista ante lo que se pueda salir o lo que se pueda saber a partir de esas comisiones de investigación, tanto la desarrollada en el Senado como esa comparecencia que ustedes van a plantear en el Parlamento Canario. La verdad es que yo soy de esa parte, ¿no?, de los escépticos, de los que cree que aquí vale todo, que han convertido la política en estos últimos tiempos, particularmente Pedro Sánchez, en un hazmerreír, en un circo y por lo tanto aquí los ministros, ya lo hemos visto con Ángel Víctor Torres, se sienta en una comisión de investigación, miente descaradamente y además consciente de que está mintiendo y no hay ningún tipo de acción que lleve a cabo el que tengan que asumir responsabilidades, ¿no? Por lo tanto, como es un hazmerreír y como nos han tomado el pelo en situaciones anteriores, yo creo que nos volverán a tomar el pelo ante las posibles convocatorias. Lo que sucede es que nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que mostrar a la ciudadanía que están mintiendo, que ha habido relación directa, que estamos en una situación en la que hay que asumir responsabilidades y que en esta situación, al menos aquí en Canarias, los canarios, las canarias, tenemos que saber la verdad. Hay una situación preocupante, ¿no? Aquí se ha gastado dinero en compra de mascarillas falsas, en mascarillas que nunca llegaron. Se ha utilizado la relación directa con el expresidente del Gobierno de Canarias y por lo tanto en esta situación nosotros tenemos que ir dirimiendo la verdad de todo lo sucedido. Es muy llamativa en esa declaración, como yo decía al principio, que me repasé ayer del Senado de Ángel Víctor Torres, la personalidad del ministro, ¿no? Porque él es cierto que cae en su propia trampa, ¿no? Porque efectivamente asegura que si se demuestran o si se publican determinadas pruebas, él será el primero que dé un paso al lado. Pero hay un momento determinado en que incluso se mofa, se ríe, ¿no?, de las informaciones que se publican en los medios canarios y que de manera reiterada la senadora del Partido Popular le pone sobre la mesa. Incluso llega a reírse de este medio de Libertad Digital, de OK Diario, también ridiculizando las informaciones que se han venido publicando. Y en un momento determinado, cuando la senadora le dice, oiga, que es que su gobierno está siendo investigado en Canarias por varias cuestiones, hay varios procesos abiertos, él como que le resta importancia. Me gustaría que usted, don Manuel, nos explicase a toda la audiencia de radio qué es lo que se está ahora mismo investigando en Canarias al respecto, porque mucha gente a lo mejor
entorno? ¿Sigue la actualidad, digamos, más local, más propia del archipiélago? Y usted sí que nos puede hacer un resumen de lo que está pasando en las islas. Bueno, la realidad es que se ha demostrado con absoluta claridad que ha habido relación directa entre a quien se le compró los test, a quien se le compraron las mascarillas, por un importe en torno a los 12 millones de euros, entre el expresidente del gobierno, actual ministro, el señor Ángel Víctor Torres, y la empresa que está siendo investigada por la justicia española. Lógicamente, ante toda esta situación, han habido WhatsApp con documentos de pago, han habido mensajes de aclaración de cómo iba el proceso que se iba produciendo en aquel entonces, y ahí es donde se ha ido demostrando la vinculación directa del ministro con el exministro, el señor Ábalos, y con su gabinete. También parte del gabinete del ministro Torres actuó directamente con información directa con quienes hoy están siendo investigados. Por lo tanto, es una situación esta sumamente clara. Y luego hay otro asunto que quizás pasa más desapercibido, que para mí es sumamente importante, y es una compra de 4 millones de euros a una empresa de venta de vehículos de mascarillas falsas, mascarillas que nunca llegaron y que el contrato decía que había que pagar a la firma del mismo 2 millones de euros que se efectuaron, y luego otros 2 cuando llegasen las mascarillas. Las mascarillas no llegaron y esos 2 millones de euros se pagaron. Por lo tanto, estamos hablando de dos situaciones diferentes, de dos situaciones preocupantes, de dos situaciones en donde los canarios estamos preocupados porque, insisto, se nos toma el pelo, no se nos cuenta la verdad, y yo espero que la justicia en este caso sea rápida para que de una vez por todas se aclare la situación que se está produciendo en esta tierra. ¿Por qué cree usted entonces que Pedro Sánchez vuelve otra vez a confiar en Ángel Víctor Torres para que lidere la lista del Partido Socialista de cara a las próximas elecciones en Canarias? ¿Por qué confía en Ángel Víctor Torres para que sea, digamos, el portavoz ante la gestión del Partido Socialista del Gobierno en Valencia, en la Dana? ¿Se está haciendo o se está blanqueando desde la Moncloa la figura del propio Ángel Víctor Torres, quizá por su implicación en la trama? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez es un hombre que vive con absoluta comodidad cuanto más bronca hay, cuanto más conflicto existe. En la normalidad no hubiese seguido en el gobierno. Lo que pasa es que vive cómodo cuando tenemos conflictos como los que estamos mencionando de supuesta corrupción, conflicto con la Dana en Valencia, y ciertamente es lamentable porque han fallecido personas. Es feliz y vive cómodo ante una situación de conflicto con la inmigración, y sigo insistiendo, es lamentable porque están falleciendo cada 51 minutos una persona intentando llegar a nuestras costas. Por lo tanto, él, en la situación actual en donde Ángel Víctor Torres está en el foco, para él es sumamente importante que así sea, y lo mantiene por ello, porque insisto en que cada vez que hay conflicto, cada vez que hay bronca, cada vez que hay enfrentamiento, cada vez que cumple su objetivo de enfrentar a los partidos políticos, de enfrentar a la sociedad, de enfrentar a las comunidades autónomas, está cumpliendo su objetivo. Y esa es su estrategia. No existe otra estrategia que la de dividir, la de enfrentar y la de conseguir que a través de la bronca pues pueda mantener su posición en la Moncloa. Sí, señor Domínguez. Joaquín, Luis y Pablo le querían realizar también una pregunta. Sí, Joaquín. Buenos días, señor vicepresidente. Muy buenos días. Le pregunto por los mensajes que hemos estado publicando en El Mundo, en los que el expresidente, el señor Torres, responde con una prontitud servicial, vamos a decirlo así, al asesor del ministro, ¿no?, cuando le requería para agilizar los pagos. Esa actitud del señor Torres lo que sugiere, porque no hay otra manera de agilizar los pagos en la manera en la que se le requería que no fuese presionando a los propios funcionarios que tenían asignada la función de darle al botón o de hacer el trámite correspondiente para que esos pagos se produjeran. ¿Ustedes tienen alguna evidencia de que eso fuese así? No, yo no puedo confirmar que sea así. Espero que a través de la comisión lo podamos poner sobre la mesa. Es decir, creo que la comisión sí puede valer para algo, para detectar la situación que usted acaba de mencionar, porque no es lógico lo que hemos visto a través de los WhatsApp que han ido publicando en el periódico El Mundo, ¿no? Porque yo creo que ciertamente ahí
se demuestra con frases tales como hoy dormiré tranquilo o dormiré mejor, algo así decía el WhatsApp. Sí. Creo que son mensajes muy claros a la hora de definir que llevaba tiempo intentando arreglar esta situación. Por lo tanto, en este sentido, yo espero que la Comisión nos ayude a poder poner sobre la mesa negro sobre blanco en un asunto tan importante como este. Luis. Sí, señor Domínguez, ¿qué tal? Buenos días. Le quería preguntar por una información que sacamos en OK Diario en la cual se demostraba que Ángel Víctor Torres, el actual ministro, había pedido PCRs obligatorios. Al gobierno le había pedido al gobierno de Sánchez que se aplicara, que se metiera prisa para aplicar, para imponer los PCRs obligatorios, mientras estaba negociando con la trama esos PCRs obligatorios y que después, ahora no recuerdo si al final los pagaron o no, creo que estábamos hablando de contratos de 5 millones de euros, usted lo sabrá mejor que yo, pero tiene que ver con cómo utilizó este gobierno y en especial Ángel Víctor Torres para enriquecerse o para hacer negocios, otros negocios espurios, que decía que él no tenía absolutamente nada que ver, que él no había hablado jamás ni con el Ministerio ni con gente de ese equipo del Ministerio de Transportes sobre estos temas, y ahora estamos hablando que como decía Joaquín, respondía ya casi a ellos, a sus asesores, y y él mismo, Torres, tenía contacto con gente directa, con gente de la trama, como por ejemplo Nacho Díaz Tapia, que estaba ahí y con el cual estaba negociando estos PCRs obligatorios. ¿No cree que ya esos son más que motivos suficientes para tener que dimitir? Absolutamente. Yo creo que lo ha dicho él. Y él mencionaba directamente que si alguien demostraba que había relación entre él y parte de esta trama y de este supuesto caso de corrupción, él daría un paso a un lado. Pero yo sigo insistiendo en lo mismo. Yo creo que se ha intoxicado de la política nacional en cuanto a que también vive cómodo en todo el enfrentamiento, en toda la bronca. Una persona que, como hemos visto en los últimos tiempos, es capaz de decir una cosa y absolutamente la contraria en el mismo momento sin que le dé ni siquiera por sonrojarse. Y esta situación a mí particularmente me preocupa mucho, ¿no? Porque ¿en manos de quién estamos? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿En manos de qué equipo, en manos de qué personas estamos en este momento ante una situación en la que vemos cómo son capaces de cualquier cosa y de asumir cero responsabilidades? Por lo tanto, en el momento en el que nos encontramos, creo que es hora de que asuma esa responsabilidad. Yo decía desde que estaba en la oposición y él estaba gobernando en Canarias que era un hombre absolutamente servicial con Pedro Sánchez. Y así ha sido. Se ha demostrado con absoluta claridad, ya no solo por algunas políticas que desde el gobierno central se han llevado a cabo en contra de Canarias y que asentía cada vez que Pedro Sánchez hacía una de estas políticas, porque ahora ya estamos en casos mucho más graves, ¿no? Estamos en una situación de supuesta corrupción en la cual, insisto, que sus propias palabras han sido la de asumir responsabilidad. Y yo comparto con usted en que sí, que es el momento en el que tiene que asumir esa responsabilidad y dar un paso a un lado. Sí, Pablo Planas le quería hacer una pregunta también desde Barcelona. Pablo. Sí, buenos días, vicepresidente. Yo no le voy a preguntar sobre Víctor Ángel Torres porque ya ha dado, creo, suficientes explicaciones. No, mi pregunta es sobre inmigración. Creo que esta Navidad también está siendo problemática por la llegada masiva de inmigrantes, y me gustaría saber si notan la presencia del Estado. En Valencia, por ejemplo, se ha hablado de esa ausencia del Estado. Me da la impresión que en Canarias esa ausencia no solo es cuando ocurren catástrofes como la del volcán, sino que es permanente. Y en el caso de la inmigración, la pregunta es si se están cumpliendo los acuerdos para el reparto de menores y de inmigrantes, y si el gobierno está cumpliendo su parte, el gobierno de la nación. Bueno, creo que voy a decir algo que es sumamente grave, ¿eh? Y yo soy consciente de lo que digo. El gobierno central yo no solo es que esté cómodo, sino que creo que fomenta que esta situación no termine. Yo creo que el gobierno central quiere que la inmigración siga sucediendo. Y yo creo que el gobierno central no va a hacer absolutamente nada, porque la situación de crisis migratoria que estamos sufriendo en Canarias deje de suceder.
¿Y por qué? Pues porque esto le está haciendo cumplir una serie de objetivos. Primero de los objetivos, dividir a las comunidades autónomas, enfrentar a las comunidades autónomas. Segundo de los objetivos, enfrentar a la sociedad, a los que creen que la inmigración es una situación preocupante y a los que no. En tercer lugar, enfrentar a los partidos políticos. Ya ha visto usted cómo Vox amenaza con no apoyar presupuestos, amenazó en su momento y abandonó 5 gobiernos en distintas comunidades autónomas. Y en cuarto lugar, tiene otro objetivo que es el de intentar romper el pacto en Canarias. Por lo tanto, el gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, no va a hacer absolutamente nada para que la inmigración irregular deje de suceder en Canarias. Ellos quieren que siga sucediendo lo que está pasando en estas últimas fechas. Fíjese usted, en estas fechas navideñas, casi 2.000 personas más que han llegado a Canarias. Por lo tanto, no. El gobierno no está en Canarias, el gobierno no está haciendo absolutamente nada para la inmigración irregular en Canarias, y no solo en la derivación de menores no acompañados, que es una parte de la inmigración, porque si hoy se estuviesen derivando los menores no acompañados, estaríamos hablando igual manera de que mueren 51 personas, una persona cada 51 minutos en Canarias, o en las costas intentando llegar a Canarias, o que las cifras récord están siendo superadas cada día en Canarias. Por lo tanto, esta es la situación que estamos viviendo aquí, y yo soy de los que cree firmemente que el Estado quiere que esta situación no termine, porque a ellos les da rédito el que siga existiendo la situación de inmigración irregular en Canarias. Claro, pero ante esa inacción o esa acción, digamos, en negativo, ¿no?, que usted acaba de denunciar aquí en estos micrófonos, ¿qué puede hacer su gobierno? ¿Qué puede hacer el Partido Popular? Ya no solamente en Canarias, me estoy dirigiendo al resto de comunidades autónomas gobernadas por su partido y a su propio partido. ¿En qué pueden hacer ustedes? Porque claro, es que refugiarse, digamos, en esa explicación dura, por dura que sea, que usted nos acaba de contar, ¿no?, que el partido que gobierna no quiere hacer absolutamente nada porque le interesa esta situación para su propio beneficio. Claro, ante esto algo habrá que hacer. Mire, yo sé que se ha focalizado la política migratoria en la derivación de menores no acompañados, sí, y se ha intentado culpar a las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas han hablado con absoluta claridad. Primero en la conferencia sectorial, aceptando la derivación de menores no acompañados, en la última que se produjo. Y luego han dicho con absoluta claridad también que el Estado tiene que asumir la financiación de los menores no acompañados hasta los 18 años para que así se puedan derivar menores no acompañados a otras comunidades autónomas, y además definir el cupo. ¿Cuál es el número de niños y de niñas que se puede tener en cada una de las comunidades autónomas? ¿O es indefinido? Y eso el Estado no lo ha hecho ni lo va a hacer. Por lo tanto, ¿qué pueden hacer las comunidades autónomas? ¿Qué puede hacer el Partido Popular? ¿Y qué puede hacer el Gobierno de Canarias ante el fenómeno migratorio? Pues poco. ¿Por qué? Porque, mire, derivar el Frontex o desplegar el Frontex en Canarias, que es la policía de fronteras, depende del Gobierno central. Solicitar a la Unión Europea ayudas económicas para que atienda a Canarias depende del Gobierno central. La Oficina de Asilo Político depende del Gobierno central, y aquí hay niños malienses, en torno a 1.000 niños malienses, que pueden tener derecho a asilo político y no se les ha atendido como corresponde. Por lo tanto, invertir en los países de tránsito, en los países de origen, corresponde al Gobierno central. Por lo tanto, sigo insistiendo en que la política migratoria del Estado no se está llevando a cabo de manera intencionada. Y alguien tendrá que responder por qué hoy no se está protegiendo la frontera sur de Europa. La Unión Europea lo ha dicho con claridad, porque el Estado miembro no lo solicita. Por lo tanto, creo que en este sentido, más allá de esa situación en la que las comunidades autónomas han hablado con claridad, lamentablemente estamos en manos de un gobierno desinteresado en mejorar la situación migratoria en nuestra tierra. Es muy interesante la entrevista, lo comentábamos antes, ¿verdad, Joaquín? Con Jorge Buxadé. Usted ha mencionado a Vox hace unos instantes, ¿no?, ese enfrentamiento, ¿no?, que también, lógicamente, al Gobierno le interesa. Hoy el titular que se extrae de esta asombrosa, ¿no?, también por muchas de las respuestas que da Buxadé en el diario El Mundo, es el siguiente. Dice: quien quiera llevar la inmigración a un tema moral es su problema. Él sostiene que es una cuestión política, y además, preguntado por
la gestión que está haciendo el Partido Popular al respecto en materia migratoria, dice que, que lo único que tiene que hacer el Partido Popular es manifestar de forma expresa su rechazo a todas las políticas migratorias de Sánchez y de von der Leyen, y que cuando hagan eso y manifiesten que aceptan su política, la política que propone Vox de control migratorio, pues ya veremos, ¿no?, si se puede llegar a un acuerdo con la propia formación. Usted, a este respecto de estas declaraciones del señor Buxadé, ¿qué tiene que decir? Bueno, que Vox buscará esta o cualquier otra excusa para no apoyar a las comunidades autónomas que han dejado los gobiernos. Yo soy de los que desde la distancia, entenderá que no tengo toda la información, pero desde la distancia veo a un partido que es Vox intentando enfrentar al Partido Popular constantemente. Desde mi punto de vista es erróneo, no tiene ningún sentido, porque todo aquello que haga contra el Partido Popular va a favor de Pedro Sánchez. Por lo tanto, a veces tengo la sensación de que Vox también mantiene a Pedro Sánchez en el gobierno de manera indirecta, pero sigo insistiendo, si hoy el Partido Popular dijese algo que satisfaciese a Vox en materia migratoria, mañana estaría inventando otra excusa para evitar los apoyos en comunidades autónomas como Murcia, Baleares, Extremadura, propia Valencia, etcétera, ¿no? Con lo cual es lamentable, ¿no?, la situación que estamos viviendo, pero esta es la política nacional, desgraciadamente, que hoy en día padecemos todos los españoles. Bueno, pues don Manuel Domínguez, le agradezco muchísimo su intervención, la claridad de su intervención y de sus palabras. Muchísimas gracias, feliz Navidad y feliz año. Aprovecho para felicitarle también el año. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ustedes y también feliz año. Espero que este 2025 sea todo lo próspero que deseamos. Un fuerte abrazo. Eso esperamos todos. Muchas gracias.